Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al seminario internacional, al conversatorio internacional sobre el habeas data en Latinoamérica. Esta es una actividad académica organizada por el Instituto de Derecho Público con el aval de la Universidad Privada Antenor Orrego y tiene por finalidad dar a conocer a la comunidad jurídica algunos aspectos sumamente relevantes sobre este proceso constitucional que cada día adquiere mayor relevancia, sobre todo a partir de la concreción de la cibernética, la era de las tecnologías, y definitivamente hoy en día tiene, sin lugar a duda, un potencial muy relevante tomando en cuenta el avance de las tecnologías y además la necesidad de implementar gobiernos digitales y almacenamiento de datos, más aún con la pandemia, ¿no? Y esta suerte de sociedad virtual. Es por eso que, en calidad de docente de la Universidad Privada Antenor Orrego, eh, nos hemos permitido invitar al máximo exponente de la materia, que es nuestro compañero en el ámbito constitucional latinoamericano. Estamos hablando del profesor Oscar Puccinelli, que en la actualidad se desempeña como juez en Rosario, Argentina, la provincia de Rosario, en Argentina, y además es un connotado especialista de la materia, es un constitucionalista que ciertamente desarrolla mucho la línea de libertad de información, derecho a la intimidad y la tutela de la autodeterminación informativa. Así que creo que hemos convocado a alguien de que podemos aprender y mucho. Y sobre todo tomando en cuenta pues de que es necesario tener mayores elementos, repito, de cara al futuro y de cómo debemos enfrentar nuevas formas de organización social que definitivamente las vamos a tener que asumir con el paso del tiempo. Y entonces está con nosotros el profesor Oscar Puccinelli, a quien le doy la bienvenida, agradeciéndole infinitamente a nombre del Instituto de Derecho Público de la Universidad Privada Antenor Orrego el estar con nosotros el día de hoy. Y también estará en esta mesa el profesor Raúl Lozano Peralta, que también es docente de Derecho Constitucional de la Universidad Privada Antenor Orrego. Ambos haremos de panelistas nacionales, realmente para comentar algunos aspectos que el profesor Puccinelli desarrolle. Y vamos a coger las preguntas que tengan a bien ustedes hacerlas en el Messenger a efecto de trasladar al profesor. Sin más preámbulo, además cabe indicar que este evento va a ser grabado y va a ser colgado en las redes de la universidad con fines docentes y didácticos para toda nuestra comunidad universitaria. Sin más preámbulo, voy a dejar en la palabra al profesor Oscar Puccinelli, a quien le damos nuestro eterno agradecimiento de anticipado, pudiendo disponer del tiempo que considero oportuno. ¿Qué tal, Gustavo? Muchísimas gracias por la invitación y por tus más que generosas palabras. Muchas gracias, Raúl Lozano, también por la invitación. La Universidad Privada Antenor Orrego me ha conferido hace muchos años el título de profesor honorario y cada vez que tengo la oportunidad de devolverles las atenciones lo hago con el mayor de los gustos, así que ya me siento parte de esta universidad hace mucho tiempo y sinceramente para mí es un honor estar con ustedes. Sobre todo también en el Perú, que es un país que ha sido muy generoso conmigo, ya llevo, no sé, 60, 70 visitas académicas en lo que va de mi vida y he seguido la evolución de ese país tanto como la mía, así que para mí siempre es una oportunidad muy, muy importante poder compartir las experiencias y recordar aquellas experiencias que fuimos compartiendo a lo largo de los años con la gente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y tantos profesores y amigos de las universidades privadas y públicas, ¿no? Me gustaría, por una cuestión de orden, para que incluso aquellos que nos están escuchando tengan un parámetro de tiempo, ¿qué te parece que hagamos con relación a la distribución del tiempo, digamos? Porque hay dos panelistas más y yo tampoco quiero invadir, y si es que hay preguntas después, por allí quedaría mejor hablar un poco menos y quedar para después las preguntas y comentarios. Sí, como tú dispongas, Oscar. La idea esencial es escucharte
Definitivamente Ujú. nuestros comentarios son y básicamente complementarios a tu charla. Yo creo que unos 40 minutos, si tú gustas, estaría Bien, bien. bien, 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 bien. Bueno, arrancaríamos de ese modo entonces. La idea de la conferencia tal cual la veníamos conversando era primero hacer un panorama general del tema, es decir, ahondar un poquito en los antecedentes, dónde estamos en este momento, en lo que sería la parte normativa, y por supuesto, luego ir un poco más profundamente a ver algunos aspectos de la cuestión procesal, que me parece que también tiene interés, sobre todo en América Latina, donde el habeas data stricto sensu es una acción, es un proceso que tiene una regulación muy particular y que no existe en Europa con esas dimensiones, y ha sido realmente una herramienta muy, pero muy útil, especialmente frente a todo el tiempo que nosotros llevamos de retraso con relación a las regulaciones y a la incorporación de protección administrativa, que es la más típica en Europa. Si bien hay protección judicial, desde luego la protección administrativa es la que caracteriza especialmente al ámbito europeo, a través de órganos independientes, con facultades sancionatorias, que ustedes habrán visto, habrán escuchado permanentemente hablar mucho más de las decisiones de los órganos de control que de los tribunales en el ámbito europeo. Desde luego ahora está bastante más parejo, pero sigue siendo preponderante la actividad de los órganos especializados. Bueno, para darle un poco de marco a esto inicial, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Nos vamos a remontar un poco hacia atrás, hacia la antigüedad y hacia lo que tiene que ver con los avances de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Antes de esto, siempre trato de hacer Ari, hincapié en que estamos en el ámbito del derecho a la información, que a su vez es parte de la disciplina del derecho de la información. Es decir, cuando hablamos de habeas data, lato sensu, estamos hablando de la posibilidad de acceder y de controlar información. Si bien del punto de vista nominal estamos hablando de datos, en realidad nosotros protegemos los datos porque queremos proteger la información. El dato es un elemento circunscripto y aislado, como puede ser el nombre o el domicilio, y la información es la suma, por lo menos, de esos dos caracteres. Digo, para ponerlo un poco en perspectiva. Entonces, esta posibilidad de acceder a información no solamente se refiere a datos personales, y en esto, precisamente, la Constitución peruana ha sido de avanzada, es la primera constitución que incorpora en el ámbito latinoamericano y en realidad en el mundo, porque el habeas data, ya dije antes, es una invención iberoamericana, concretamente aparece en Brasil en el año 88, como vamos a ver en unos minutos. En el caso peruano se ha incorporado con una versión mucho más generosa, porque la Constitución, entre el artículo 200 y el artículo 5, el artículo 2, perdón, lo reconocen como un proceso que va a tutelar el derecho tanto de acceder a la información personal como de acceso a la información pública. Es decir, son dos versiones que también después se ven en el Código Procesal Constitucional, que en este punto es el punto que yo diría está regulado de una manera más abierta y menos detallada. Decía, está con estas dos perspectivas de utilización. Pero también quiero recordar que, como estamos en el ámbito del derecho a la información, también la Constitución peruana previó originalmente la extensión del habeas data para el ejercicio del derecho de réplica. Esto provocó una inmediata reforma por ciertas reacciones que hubo en aquel momento. Recuerdo porque yo estaba en esos momentos por allí, en el año 94, época de Fujimori, había ciertas reacciones por el temor en cuanto a que generara cierta dificultad con la libertad de prensa. Entonces se quitó esa remisión del artículo 200 a uno de los incisos del artículo 2, eran el 5, el 6 y el 7, y quedó el 5 y el 6 solamente,
con lo cual ahora, o desde aquel momento, el habeas data ya no tutela el derecho de réplica, que sigue vigente, pero entiendo yo que lo hace a través del amparo y ya no a través del habeas data. Pero volviendo un poco para atrás, y volviendo a mencionar el tema del derecho a la información en general, cuando nosotros entramos en el ámbito de estos derechos, siempre vamos a encontrar una serie de conflictos que después se van a ver reflejados en sentencias judiciales, en decisiones administrativas, que tiene que ver con estos dos derechos que estamos mencionando, que quedaron en la Constitución peruana, como lo son este derecho de acceso y el derecho a la protección de datos, que tienen cada uno un principio que se opone al otro. Es decir, el derecho de acceso a la información pública está regido por el principio de máxima publicidad, mientras que el derecho a la protección de los datos personales está regido por un principio contrario, que es el de minimización de los datos. Es decir, y ciertos otros principios que también se aplican, que tienden a restringir el uso de los datos y a preservar la autodeterminación informativa. Por ejemplo, el derecho a la caducidad del dato negativo, que se impacta sobre el derecho al olvido, que vamos a mencionar en un rato, son principios contrarios. Y esto generalmente nos lleva a nosotros a plantearlo o a plasmarlo en la imagen que representa el dios Jano en el ámbito de, digamos, la mitología romana. El dios Jano era un dios de dos caras, una cabeza con dos caras, una que mira hacia un lado y otra que mira hacia el otro. Pero las dos caras están en la misma cabeza, es decir, que están obligadas a coexistir. En este caso, digamos, la imagen que uno quiere presentar a través de esto es una cabeza donde una cara mira hacia la privacidad y otra cara mira hacia la publicidad. Y por lo tanto, allí en esa misma cabeza hay que resolver ese conflicto. Por eso, tanto en esta disciplina tenemos que, siempre que tenemos, por ejemplo, órganos de control que utilizar, o con los cuales manejarnos, lo ideal es manejarnos con órganos de control colegiados, donde precisamente existan especialistas en las dos materias. ¿Esto por qué? Porque si no es así, puede ocurrir que un órgano estuviera sumamente imbuido de cuestiones de acceso a información pública y no preservara correctamente los datos personales. Y a la inversa, un órgano unipersonal a cargo de un titular que viene de la especialidad de protección de datos podría eventualmente no darle privilegio al acceso a información pública. Por supuesto, hay modelos duales donde hay órganos de control que protegen uno y órganos de control que protegen otro de estos derechos, pero lo lógico, lo ideal es que haya un solo órgano de control con especialistas de las dos ramas, y allí conviviendo puedan resolver esas tensiones entre esos dos derechos de manera colegiada, al estilo de un tribunal constitucional, por ejemplo, pero siempre en esa especialización. Por si esto no fuera poco, esta tensión, aparece un tercero en discordia, que, digamos, le pone más contenidos a estos conflictos y los hace más ricos, que es la libertad de expresión. En muchos casos nosotros nos encontramos con información que es pública, donde se está tratando de proteger intereses privados, pero a la vez se mezcla la libertad de expresión porque esa información pública está en un medio de prensa. Y en este punto, para mostrar un poquito esta tensión, viene muy bien a cuento el famoso caso Costeja del Superior Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2014, donde el Superior Tribunal de Justicia reconoció el derecho al olvido en un periódico digital donde estaba inserto un edicto de un remate de una propiedad. Es decir, un edicto de remate es información claramente pública, inserto en un medio de prensa que tiene libertad de prensa y no está sujeto a censura previa, salvo situaciones excepcionales, como puede ser la protección de los intereses de la niñez o discurso del odio, pero en un medio de prensa precisamente digital,
y por otro lado está el derecho a la privacidad de esta persona que, ahora voy a explicar cuál era la cuestión, está reclamando y que finalmente prevaleció. Lo que no quedó totalmente anulado fue la libertad de prensa. Se le buscó una salida intermedia. Y esto ahí es donde se muestra precisamente lo interesante que es resolver este tipo de conflictos. Este caso que yo les vengo a mencionar es de un ciudadano español que 20 años atrás, o 15, no recuerdo exactamente, pero para el caso eran bastantes años, había sufrido un colapso económico y se le remató su propiedad. Él no había pagado, como ocurre generalmente, cuando alguien tiene un problema económico, deja de pagar los impuestos, las cargas sociales, etc. Y en este caso este señor no pagó, no cumplió con sus deudas con la Seguridad Social española. ¿Qué ocurrió? Le remataron la propiedad y este señor salió, obviamente el edicto salió publicado en el diario La Vanguardia de Barcelona, y eso quedó digitalizado. El diario La Vanguardia fue digitalizando ediciones anteriores, y cada vez que su nombre se ponía en internet, en un buscador de internet, se llegaba a ese resultado. Como era una persona que no era conocida por otras cuestiones, otras actividades, prácticamente había muy poco de él en la red. Y claro, siempre las noticias malas son las que son mal vistas. Cada vez que alguien quería saber algo de él, por ejemplo, para hacer un contrato o para cualquier otra actividad, para un préstamo, lo primero que surgía era que él se le había rematado una propiedad en esa época. Por lo tanto, esto le generaba una suerte de ostracismo, una suerte de expulsión social, porque no podía manejarse en sociedad básicamente en función de estas dificultades. Por lo tanto, en este punto, él planteó que habían pasado suficientes años como para que queden olvidadas esas noticias que eran antiguas, que ya no reflejaban realmente su actualidad y que le impedían seguir adelante. Obviamente, repito, estamos hablando de algo publicado por la prensa, lícitamente publicado en su momento, que desde luego se trataba de un acto público, público por antonomasia, de hecho destinado a publicarse como es un edicto remate, porque el juzgado quería vender a través de ese remate la propiedad y cobrar el dinero que debía la Seguridad Social. Por lo tanto, allí se veía en su máxima expresión esta tensión. Lo que ocurrió finalmente es que lo que resolvió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a instancia de lo que ya había resuelto la Agencia Española de Protección de Datos es que no se borraba la información, porque esto sí afectaba la libertad de prensa. Por otra parte, la información pública, de debido acceso público, y que además circulaba en Internet, que esencialmente es un medio en el cual la censura debe ser extraordinaria. Entonces lo que resolvió es la desindexación. Se buscó una solución tecnológica, es decir, que ya esa noticia, si bien no se borraba del diario, si bien no se eliminaba de la página, a esa noticia no se podía llegar por el nombre de la persona. Es decir, si alguien ponía Mario Costeja, jamás iba a encontrar esa noticia. ¿Por qué? Porque el buscador iba a tener una exclusión a través de sus herramientas tecnológicas de esa noticia a través del nombre. Ahora, si uno ponía o pone hoy todavía otras de las variables que caracterizaban esa noticia, evidentemente lo va a encontrar. Y desde luego, si va al diario La Vanguardia de ese día, lo va a encontrar también. Es decir, que no es que la noticia desapareció, no hubo censura, sino que hubo una modulación de los derechos para poder permitir que este señor pudiera rehacer su vida, ya que la noticia era suficientemente antigua, ya no tenía relevancia actual y le estaba causando un daño desproporcionado. No estamos hablando de un político que quiere borrar su pasado, no estamos hablando de una persona que se ganó la vida de una manera y ahora quiere renegar de esa forma de haberse ganado la vida en otro momento. Lo que estamos haciendo es, en un caso, estamos hablando, en el anterior, perdón, me refiero siempre a personas públicas, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de una persona que no era una persona pública y que por un problema que tuvo, como puede tener cualquiera en la vida, se veía
excluida socialmente, y logró en ese balance, libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de datos, que prevaleciera el derecho a la protección de datos. Esto para hacer algunas menciones de cómo juegan estos derechos. Desde luego, si vamos un poco al campo histórico, estos derechos han tenido distinta evolución. El primer derecho que aparece, evidentemente, es el derecho de acceso a la información pública, que se da en la Real Ordenanza Sueca de 1776. La protección de datos recién va a aparecer como forma de autodeterminación informativa en el año 1983, es decir, con prácticamente paralelo a la aparición de Internet. No es que no se pudiera aludir a la protección de datos antes de Internet, pero como derecho individual separado aparece con una sentencia del año 1983 del Tribunal Constitucional Alemán sobre la ley del censo de la población, que el tribunal declaró inconstitucional precisamente por vulnerar este nuevo derecho a la autodeterminación informativa, que toma del principio general del derecho general de la personalidad y, por supuesto, del derecho a la dignidad o del principio valor dignidad. Pero, digamos, estos dos derechos que confluyen en el caso peruano con toda claridad, tienen distintas facturas, distintos tiempos. Hay un mayor desarrollo del derecho de acceso a información pública desde 1776 en adelante que del derecho a la protección de datos, porque evidentemente no estaba esta necesidad de protección. Esto, de todas maneras, cómo se gesta, también otra vez interviene para que se vaya a configurar este derecho a la protección de datos, otra vez interviene la prensa. ¿Qué es lo que ocurrió concretamente? Bueno, a partir de los momentos previos a la declaración de la independencia norteamericana, comienza a forjarse una idea de la prensa como cuarto poder. De la prensa como cuarto poder porque controlaba básicamente al poder soberano. Y de hecho, los grandes periódicos estadounidenses, todavía en las colonias, dedicaban sus páginas fundamentalmente a, de algún modo, controlar y sobre todo destapar aquellos negociados que hacían los gobernadores coloniales o aquellas medidas que eran, cuestionar aquellas medidas que eran francamente exageradas y que de algún modo estaban influyendo negativamente sobre la vida de las colonias. Por ejemplo, las famosas leyes del té y el azúcar, otras normas que tendían a quedarse con determinados productos, especialmente Inglaterra, como potencia naval, se llevaba los grandes árboles, los árboles más grandes, más anchos y más largos, porque necesitaban esos árboles, esas maderas para hacer sus embarcaciones. Por lo tanto, también había críticas por ese lado. Recuerden que las revoluciones generalmente se han iniciado por temas económicos y la Revolución Norteamericana, precisamente una de las principales cuestiones fue esa, la opresión tributaria. Bueno, y allí en ese contexto de libertad de expresión se da la Revolución Norteamericana y en la primera enmienda ya se establece la libertad de prensa y la prohibición de censura. Esto se va a replicar a partir de allí en toda América Latina, por supuesto, a partir de las constituciones posteriores, en los procesos de constitucionalización y de independencia de los restantes países de América Latina. Y escasamente se ven normas en nuestro continente relacionadas con el acceso a la información pública. Sí se empiezan a ver normas relativas a la libertad de expresión, normas relativas al derecho a la información, pero no necesariamente de manera inicial estrictamente el derecho de acceso a la información pública. Desde luego, lejos también en esas reglas constitucionales primeras estaba el derecho a la protección de datos. Sin embargo, ya para, digamos, entrada el siglo XX, nos vamos a encontrar con una primera disposición sobre protección de datos en la Constitución de Weimar. La Constitución de Weimar va a traer un artículo que precisamente el 127 nos va a decir
que el funcionario tiene derecho de acceder a su expediente personal y tiene derecho a oponerse o por lo menos a justificarse antes que se asienten datos suyos negativos. Eso es un primer antecedente en la Constitución de Weimar del famoso habeas data, o del derecho a controlar la información personal, que luego se va, como dije antes, en el año 1983, se va a reconocer jurisprudencialmente como derecho a la autodeterminación informativa. Bueno, en esta evolución empiezan a aparecer, por supuesto, en el siglo XX comienzan a aparecer algunas normas, antes de la aparición de Internet empieza a haber normas porque empieza a haber informatización, o sea, empieza a haber formas electromecánicas de archivar y recuperar información, las famosas tarjetas Hollerith, que, bueno, dieron lugar lamentablemente a ciertas atrocidades como el genocidio nazi en Alemania. Estas tarjetas perforadas permitían precisamente en una sola tarjeta, a través de perforaciones, poner datos de las personas. En el caso de la Alemania nazi se pusieron datos de origen nacional y por supuesto de religión, y con esto se pudo perseguir más eficazmente a judíos y a otras nacionalidades que fueron masacradas en aquel tiempo. Pero bueno, eran formas electromecánicas de recuperación de información. A partir de eso, de la tecnificación, de la informatización, ¿se escucha ahora? ¿Se escucha así? Sí. Sí. Sí, perdón, lo que ocurrió es que tengo un pequeño problemita informático, pero ya lo tengo resuelto. Volvemos entonces. Decíamos entonces que hay en el siglo XX, entonces, a partir de ciertos avances, a partir de, digamos, esta informatización, empiezan a surgir preocupaciones a nivel legal y a nivel constitucional, especialmente a partir de la década de 1970. En esa década, recuerden, en Iberoamérica se dictan tanto la Constitución española como la Constitución portuguesa, y ellas traen 76 y 78, 78 la española, 76 la portuguesa, y ellas traen claramente normas donde nos indican que hay que prevenir que la informática pueda vulnerar la intimidad personal y familiar, y en el caso de la portuguesa incluso trae la prohibición de la identificación con un número único a los nacionales, cosa que, bueno, ya ahora es común, pero en aquel momento se tenía ese temor. Todas estas novedades de alguna manera tuvieron una fuente o un origen en, obviamente, una vuelta a los carriles democráticos y, por supuesto, una reacción frente al uso de la información durante los periodos de los autoritarismos europeos, que obviamente generaron mucho temor en la población con respecto al uso de los datos a través de las nuevas técnicas o nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Una de las novelas que siempre citamos como ejemplo es 1984 de George Orwell, y otras que podemos mencionar, donde se alerta qué va a pasar o qué piensa el autor que podría pasar si estas tecnologías estaban en manos del Estado y se podía de algún modo encontrar toda la información o relacionar toda la información de manera que de perseguir, de asfixiar a los ciudadanos a partir de ese Estado totalitario con
esos mecanismos tecnológicos de persecución. Nos encontramos entonces en un contexto donde hay una reacción. En el ámbito iberoamericano nosotros tenemos la costumbre de llevar toda la Constitución, España y Portugal lo hicieron, y a partir de ahí, en el proceso de retorno a las democracias en América Latina, se van incorporando algunas previsiones similares. En ese contexto, en algunas provincias de Argentina, por ejemplo, la Constitución de la provincia de Córdoba incorporó una disposición similar, pero la Constitución de Guatemala también incluso, en 1985, incorpora previsiones similares, pero vamos a llegar en 1988 a lo que de alguna manera rompe el molde, que es la Constitución del Brasil. La Constitución del Brasil lo que va a hacer es incorporar el habeas data como una acción procesal constitucional. Esa acción procesal constitucional incorporada en el Brasil, la Constitución brasileña, lo que hace es otorgar una acción y un proceso similar al de habeas corpus. Es más, se regula casi como un hermano del habeas corpus, y por eso también se utiliza la matriz del nombre, ¿no? Esta similitud. En lugar de traigan el cuerpo o traigan al detenido y vamos a ver en qué condiciones lo han detenido y cómo lo están tratando, traigan los datos y vamos a ver cómo lo tienen y cómo lo están tratando. Esa es la idea de la habeas data. ¿Para qué? Para, bueno, después ver qué hacemos con eso. ¿Qué pide el detenido? ¿Qué pide el interesado? ¿Qué tengo que hacer yo como control estatal sobre esa información que está compilada? La idea era de hecho está regulado ese habeas corpus, ese habeas data, perdón, como un habeas corpus, porque incluso la Constitución dice que es gratuito, y los constitucionalistas brasileños también han considerado que esta es la cuestión. A partir de allí, bueno, saltan en distintas constituciones latinoamericanas hasta el presente. La última que lo incorporó fue la de Cuba, pero todavía no tienen ley, y evidentemente por el régimen político es difícil que tenga una aplicación similar a la de nuestros países, pero fue cundiendo, si se fue masificando. Domingo García Belaúnde suele decir esto, que es algo que gustó y que todo el mundo se puso de acuerdo y nadie dejó de ponerlo, salvo con algunos matices, como el caso de Perú, que retrocedió un poquito en el año de la Constitución del 93, en el 94, con publicación en el 95, realizó esa primera reforma. Pero bueno, en algunos casos se reconoció como derecho, en otros casos se reconoció como garantía, en algunos casos mezclado. Caso de Colombia, Constitución del 91, es un derecho, no se llama siquiera habeas data, pero se habla del derecho de acceso a la información y se tutela, valga la redundancia, a través de su acción de tutela, que sería nuestro amparo, con una jurisprudencia extraordinaria y muy vasta de la Corte Constitucional colombiana sobre este tema, que permitió que hasta el año 2012 no tuvieran ley de protección de datos, por ejemplo, porque estaba casi todo en la jurisprudencia. Luego, bueno, Paraguay hizo una mixtura dentro de su constitución, habló de los derechos, pero también habló de la intervención judicial en tutela de esos derechos. Perú, como dije antes, tuvo esta virtud de dividir, crearlo como garantía y decir específicamente para qué derecho se aplica. Me parece que es la regulación más impecable de todas, más allá de que hoy digamos, la forma de regularlo puede haber quedado un poco superada en cuanto a la redacción, pero la idea está perfecta. Argentina lo hizo en un artículo, lo metió como un subtipo de amparo porque no podía regularlo como una acción independiente debido a un impedimento relacionado con la ley declarativa de necesidad de reforma que no había previsto la habeas data, por lo tanto tenía que ponerse en alguna de las previstas, que eran el habeas corpus y el amparo, y se optó, pese a que sus filiaciones de habeas corpus, se optó por la del amparo. Y así, bueno, fue pasando de país en país. Ecuador, que incluso hizo 2 reformas, Bolivia, bueno, Uruguay no lo tiene en la Constitución, pero sí lo tiene a nivel legal, Colombia, como dije antes, bueno, Brasil desde luego, Perú, como dije antes también, a ver, para arriba, sí, bueno, Panamá lo está regulando ahora, muchos países están regulando a nivel legal sin reforma constitucional. Venezuela, de hecho,
También lo reguló en la Constitución del 99, sin embargo no tiene mucha aplicación en ese país. En fin, es una acción y un proceso que ha tenido una amplísima recepción en el ámbito constitucional, en el ámbito legal. Paralelamente, a partir del año 94, pero en realidad el proceso inicia en el año 99, la mayoría de nuestros países ya han adoptado, con o sin regla constitucional, normas sobre protección de datos y le han dado una protección administrativa. Y en este punto, como para redondear un poco la exposición y después pasar al resto y poder seguir conversando, en este punto es muy importante destacar que se ha seguido de alguna manera en estas regulaciones las normativas europeas. Es decir, Europa inicia toda la regulación de protección de datos en el año 70 a través de una ley del Land de Hesse de Alemania. Esto va a pasar al ámbito federal en el año 77 y así en el año 1974 se dicta una ley de privacidad en Estados Unidos, que no tiene ley de protección de datos específicamente, salvo el caso de California, pero ellos lo manejan desde otro ángulo, no hay leyes específicas, pero nosotros hemos adoptado el sistema europeo. Hemos copiado inicialmente la ley española de 1992, con la reforma del 99, y ahora todas las nuevas normas que se están dictando están siguiendo la normativa actual de protección de datos europea, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que fue aprobado en el año 2016 y entró a regir en el año 2018. Este reglamento tiene una réplica en los estándares para los países iberoamericanos aprobados por la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Esta red iberoamericana está integrada por todos, absolutamente todos los órganos de control, incluso el peruano, ya que estamos en el Perú, de protección de datos, que forman esta red donde se reúnen permanentemente y sacan comunicados, documentos. Este es uno de esos documentos, una especie de soft law de todas las autoridades de protección de la región, incluida la Agencia Española de Protección de Datos, donde replican en esencia lo que es el reglamento europeo. Es decir, en definitiva, como todos los principios están en nuestra ley de protección de datos que arrancan en el 99 hasta ahora, hay un compromiso de los órganos de control específicos de aplicar esos estándares que replican el reglamento europeo. Por lo tanto, podríamos decir que por lo menos desde el ángulo de la protección administrativa, en América Latina, estamos alineados con la protección de datos al estilo europeo. Como de alguna manera también me quiero referir a la acción, que es un proceso y una acción típicamente latinoamericana, tengo que destacar que el Código Procesal Constitucional peruano lo reguló, y desde el año 94 que existieron las primeras leyes, que eran leyes separadas de habeas data, de acción de cumplimiento, de amparo, etc., esas leyes fueron superadas por el Código Procesal Constitucional peruano, que, por lo que yo recuerdo bien, en aquel momento, año 2004, fue tomado por un grupo de legisladores y había sido elaborado por un grupo de amigos nuestros, básicamente miembros de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, que lo hicieron de una manera obviamente desinteresada, y un legislador lo tomó y prácticamente se aprobó con algunas modificaciones de ese modo por el Congreso peruano, y es el código vigente. Es el único código procesal constitucional que además incorpora la habeas data, repito, de una manera muy laxa, muy abierta, que tiene la ventaja de ser abierta y la desventaja de, al no ser muy detallada, dejar muchos espacios abiertos. El Tribunal Constitucional peruano en muchas oportunidades se expidió sobre los dos aspectos de la habeas data, lo hace regularmente, incluso ha seguido la tipología con algunas variantes que inició el doctor Sagüez y que de alguna manera yo le agregué algunos aportes relacionados con las formas o los tipos de habeas data que existen en las leyes iberoamericanas.
pero también hay una protección administrativa y judicial que ayuda a que ese derecho tenga vigencia. Es muy importante en este punto la labor de los órganos judiciales en la tutela inmediata, porque a veces los órganos administrativos, si no cuentan con suficientes presupuestos, se les genera una dificultad operativa que los jueces, sobre todo en sistemas difusos o mixtos, podemos coadyuvar para resolver de manera inmediata, o sobre todo en esto, ¿no? Cuando hablamos de protección de datos, todos relacionamos datos que están en Internet y que si no los protegemos inmediatamente, llegamos a un punto donde, bueno, si ya sale y se empieza a difundir masivamente, ya no lo podemos contener. Sabemos que esos datos hay que atacarlos lo más rápidamente posible, ya sean con las facultades, los llamados derechos ARCO que tenemos, que es no solamente de acceso, sino de rectificación, de confidencialización, de oposición al tratamiento, obviamente de derecho a obtener seguridad en los tratamientos, derechos emergentes, por ejemplo, de cuestionar la ilicitud del tratamiento, cualquier tipo de ilicitud, ya sea porque los datos han sido perimidos, porque los datos están incorrectamente asentados, porque el banco de datos no tiene derecho a tener ese tipo de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas, el habeas data tiene muchas aplicaciones y desde luego sirve y es efectivo para las cuestiones de Internet. De hecho, tenemos muchísimos ejemplos de, sobre todo, por ejemplo, los que venimos diciendo derecho al olvido, de protección judicial inmediata, que resuelven problemas urgentes de las personas que están mencionadas en esas noticias. Hoy la protección de datos, para ir cerrando la parte esta de la exposición, para dejar a los restantes y luego ir conversando, hoy la protección de datos en el ámbito de Internet es sumamente importante, es muy relevante, es, digamos, ayuda a proteger a las personas, pero no solamente protege a las personas con respecto a sus datos, sino a las noticias, respecto a las noticias falsas que pueden circular en la red. Hay, desde luego, una gran preocupación por el uso de los datos. Ustedes han visto básicamente problemas relacionados con Facebook y Cambridge Analytica, el uso de los datos sin control o sin la debida autorización puede generar incluso situaciones de adulteración, real adulteración de la voluntad política de las personas, esto de la publicidad falsa dirigida hacia personas que son influenciables, el perfilado, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la inteligencia artificial aplicada a digamos, la difusión de ideas o a la venta incluso de cosas. Muchas personas terminan comprando cosas que ni siquiera necesitan porque han detectado que esa persona puede, a través de inteligencia artificial, puede consumir ese producto aun cuando no lo necesite, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la vigilancia en Internet es un tema muy importante. Precisamente lo que pueden hacer los tribunales es sumamente relevante. Por dar algo muy reciente, de hace semanas atrás, el Tribunal Constitucional Federal Alemán declaró ilegal el espionaje en Internet que hacía el propio servicio de inteligencia alemán, el servicio de espionaje. Obviamente no estamos hablando de una habeas data, pero sí estamos hablando de una decisión judicial que corta con el servicio de espionaje del propio gobierno alemán, le dice que es inconstitucional. Por lo tanto, es muy importante el trabajo judicial. Tal vez un órgano de control no tenga la misma potencia que puede tener un órgano judicial para estas cosas, y como decía antes, el habeas data es una herramienta esencial. Además, que es un proceso relativamente breve, simple, muy simplificado en realidad, además de ser simple porque ser similar al amparo al habeas corpus de acuerdo al país, está muy simplificado porque lo que tenemos que discutir es qué información tiene usted, y por qué la tiene y por qué la está tratando así. Y esto es casi, una vez que uno determinó la base fáctica, es decir, que se hizo de la información, es una cuestión prácticamente de puro derecho, con lo cual las decisiones salen muy rápidamente, las medidas cautelares son eficaces, la ley argentina, por ejemplo, trae 2 cautelares específicas en materia de habeas data, que funcionan casi sin requisitos, con lo cual estamos, digamos, en una herramienta sumamente importante. Temas quedan muchos por abordar, pero sí
es cierto que estamos en un momento donde la protección de datos se hace sumamente importante, donde las herramientas que tenemos disponibles son útiles y donde la especialización lleva necesariamente a que podamos permitirle a la sociedad que se defienda cada vez mejor. Por supuesto, ustedes dirán, bueno, pero Internet es ingobernable. Bueno, no es ingobernable, pero sí hay límites que se pueden conseguir, que se pueden lograr dentro de ese esquema de, obviamente, de circulación de Big Data, de circulación de datos que a veces realmente son difíciles de contener. Pero por lo menos desde el punto de vista judicial, muchas cosas se pueden hacer con la especialización, no solamente de los abogados, sino de los jueces, y especialmente que las personas, a través de la difusión que hagan los órganos de control, las universidades, etcétera, conozcan cuáles son sus derechos y qué es lo que puede hacer con ellos. Creo que con esto más o menos quedó armado el esquema. Gustavo. Muchas gracias, Oscar, por tu importante presentación. Para nosotros muy enriquecedora. Voy a dar el uso de la palabra al profesor Raúl Lozano, a efectos de que pueda realizar los comentarios que él estime convenientes. Profesor Lozano. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Oscar. Me parece muy interesante cómo has dado esta visión del habeas data, uno de los últimos procesos constitucionales del siglo XX y quizás uno de los más novedosos del siglo XXI a nivel de toda Latinoamérica. Me parece muy interesante ese recorrido que has hecho. Yo lo que quiero también señalar es que acá en el Perú, si realmente el habeas data empezó desde el año 93 con la Constitución Política del Perú, realmente solamente se le ha dedicado 4 artículos del Código Procesal Constitucional. El artículo del Perú lo tenemos nosotros del artículo 61 al 65, en donde en el artículo 61 es un artículo realmente muy interesante porque nos deriva al artículo 2.5 de la Constitución, en el cual la procedencia del habeas data va a ser para el acceso a la información pública, conocer, actualizar e incluir, suprimir, rectificar datos personales y a la vez suprimir e impedir que se suministre datos sensibles. Todo eso es el cuerpo sustantivo de los derechos fundamentales del habeas data en el Perú, cosa que a partir del año 93 y con todo este tema de la proliferación de la información es muy importante en nuestro país y en todo el mundo en general. Y después en el artículo 62 en el Perú nos señala como requisito que el demandante previamente haya reclamado con documento de fecha cierta al respecto los derechos, ¿no?, que anteriormente se están señalando. O sea, estos derechos sustantivos, ¿no?, antes, estos tienen que haber sido reclamados mediante un documento de fecha cierta previamente como un requisito de procedencia de la demanda de habeas data. Y en el artículo 63 y 64 son solamente cuestiones procesales, en donde hay una ejecución anticipada antes de la sentencia, en donde el juez obliga a remitir la información concerniente al reclamante para un poco cautelar lo que es el derecho del reclamante. Y en el 64 la acumulación de pretensiones, es decir, todas estas pretensiones de acceder a la información pública, conocer, actualizar, incluir, suprimir, rectificar datos personales y suprimir e impedir datos sensibles, todo se puede acumular en una sola materia directamente, ¿no?, estas pretensiones para que se realice de esa manera. Y finalmente el artículo 65, que dice claramente que todo el procedimiento del habeas data se va a remitir al procedimiento del amparo. O sea, el amparo se convierte en el modelo procedimental de cómo va a surgir cómo se va a transitar el habeas data, salvo que en el amparo sí se necesita abogado, mientras que en el habeas data no se necesita abogado, es facultativo. En ese sentido, creo yo de que realmente la suerte del habeas data va a ser la suerte del amparo. Si el amparo se vuelve engorroso en el Perú, si el amparo se vuelve hasta cierto punto
un proceso no tan rápido, sumario, sino a veces un poco difícil, escabroso, engorroso, el habeas data lo seguirá porque el artículo 65 claramente lo está homologando en los procedimientos del uno y del otro. Yo creo que eso posiblemente puede ser hasta cierto punto un poco desfavorable posiblemente para el habeas data, porque va a correr la suerte del amparo. El amparo en el Perú es un proceso que en este momento está durando muchos meses, y yo quizás diría que está durando mucho tiempo con relación a hacer un proceso de emergencia y un proceso rápido. Y en este caso, el habeas data está siguiendo pues la misma suerte. Finalmente yo creo que no me hubiera opuesto si en el Perú se hubiera mantenido el amparo, ¿no? Con un amparo en donde hubiera surgido un amparo especial, como me parece que está en Argentina, un amparo especial en donde el habeas data puede entrar directamente ahí. Todos estos derechos puedan ser en un amparo especial directamente llevado de la manera más rápida, sabiendo que hay datos sensibles, sabiendo que hay daños irreparables al honor, a la buena reputación, etcétera, que posiblemente se haya llevado de esa manera, ¿no? Es muy posible que hubiera pasado de esa manera. Sin embargo, el Perú tomó esta fórmula en donde le dio 4 artículos nada más en el Código Procesal Constitucional y todo lo remitió al amparo. Eso significa que la suerte del habeas data va a ser la suerte que le da al amparo. Y en ese sentido es algo que me parece que debemos tenerlo en consideración. Y a la vez también tener en cuenta que el habeas data pues, está en toda Latinoamérica. Brasil, como bien dices tú, Oscar, en el año 88 fue uno de los países, quizás el faro en Latinoamérica, que nos dio a todos nosotros la posibilidad de conocer el habeas data y comenzar a darle realmente esa regulación que yo creo que el Perú, como bien lo hizo, ya desde el año 97, 98, cuando varios profesores se juntaban en un momento determinado para hacer el nuevo Código Procesal Constitucional que vio luz en 2004, cuando recién fue ya promulgado, ratificado y entrado en vigencia. Yo creo que ahí se hicieron muchas coordinaciones sobre este tema del habeas data y la forma como realmente debería ser regulado. Yo tengo una pregunta para ti, Oscar, justo con lo que estoy diciendo. Mi pregunta precisa tendría que ser la siguiente. Si en el Perú solamente le damos 4 artículos, de los cuales un artículo remite todo el proceso, lo remite al amparo, ¿es acaso conveniente de esa manera regular un nuevo proceso constitucional de habeas data en Perú? ¿O hubiera bastado que en el Perú el amparo hubiera tomado esa posición de esos derechos, los hubiera resguardado y con ciertas especialidades en algunas normas hubiera podido regular la defensa de estos derechos de acceso a la información pública, de cambio, modificación de datos personales y de restricción e impedimento de información de datos sensibles? Esa es mi pregunta, porque realmente hay otros países en donde lo regulan de una manera mucho más generosa el habeas data, cosa que en el Perú no ha pasado. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, doctor Raúl Lozano. Creo que también han sido muy interesantes las propuestas planteadas por el profesor Lozano. En efecto, nosotros tenemos un proceso de habeas data incorporado luego de la Constitución brasileña del año 88, que precisamente tuvo un marcado un matiz en razón de la persecución que la dictadura de Castelo en Brasil generaba a través del almacenamiento de datos contra los adversarios políticos. Y paradójicamente la Constitución del 93, y durante todos los años 90 que hemos imputado a un aparato centralizado en el servicio de inteligencia, donde precisamente se almacenaban datos, ha sido paradójicamente esta constitución la que ha incorporado en el Perú este tipo de data propio, a través del cual se busca pues que la persona tenga el dominio de la información que puede obrar en estos bancos de datos. Sin embargo, la democracia desde los años 2000 para adelante como que no ha tenido el mismo eco ni el mismo acompañamiento
En realidad el Código Procesal Constitucional, como lo señala el doctor Lozano, es muy escueto, solo tiene 4 o 5 artículos, me parece, referidos al habeas data, y encima todavía es un habeas data grande, no es un habeas data fortalecido, porque se ha incorporado el otro derecho, que es el acceso a la información pública, y es por eso que la jurisprudencia y la doctrina señala que tenemos un habeas data impropio en el Perú, que busca que también haya un mayor acceso a la información pública y los ciudadanos puedan acceder a las políticas públicas y a los actos administrativos y de gobierno que se realizan, ¿no? Entonces tenemos un proceso sumamente interesante, pero yo diría sí que hay graves problemas en lo que se refiere a su operatividad, ¿no? Y quizás esto sí podría plantearlo también a modo de pregunta, en razón de que, por ejemplo, durante los últimos años hemos sido muy vanguardistas con el código, con los procesos de tutela, etcétera, pero en realidad que no tenemos la misma velocidad en la praxis, ¿no? O sea, un amparo en el Perú demora 3 años. Entonces termina siendo lesivo de la tutela procesal, o sea, es un proceso vergonzoso hoy en día porque además se ha regulado al extremo que ahora tiene hasta etapa probatoria con la audiencia de saneamiento. Pero más allá de eso, se entiende que la extracción del habeas data es para que no pierda su operatividad, sea rapidísimo, no sea en razón de lo peligroso que puede ser la filtración de un dato ligado a la intimidad y al honor de una persona, ¿no? Estamos hablando de un dato sumamente sensible que por la velocidad puede generar un daño catastrófico en la imagen de la persona, ¿no? Por tanto, tendría que ser lo más rápido posible, ¿no? Pero sin embargo, en los últimos años nosotros hemos creado un procedimiento mixto. También hay una autoridad administrativa que tramita el dato, que tú lo conoces porque has venido varias veces a dictar conferencias al Ministerio de Justicia, pero nosotros no tenemos la protección judicial, y al final la protección judicial y la administrativa no estaría ocasionando una vía previa que al final desnaturalice la protección del dato. Entiendo que los jueces en el Perú muchas veces utilizan este argumento para poder rechazar los procesos de tutela. Pero además me dijiste algo muy interesante, que era lo referente a la medida cautelar, ¿no? Yo creo que esa podría ser una importante experiencia, tomando en cuenta que en el Perú, pues, repito, los procesos constitucionales son larguísimos, en realidad hay una desnaturalización permanente que genera una suerte de desazón en parte del actor, que muchas veces prefiere dejar el tema así, y bueno, entonces el honor, los datos, se manchan muy fácilmente en el Perú. Entonces ahí tenemos un tema muy, muy urgente que debemos tutelar. ¿Cómo hacer frente a aquella persona que ya ha muerto, los herederos que quieren mantener el nombre, o que quieren excluir el dato, o que quieren excluir la información que aparezca en su padre, que pueda tener hasta un dato sensible en un movimiento homosexual, en un movimiento, qué sé yo, del Opus Dei, qué sé yo, pero no quieren que eso trascienda? ¿Cómo hacer? Porque muerta la persona ya no hay capacidad de acción. Entonces, ¿cómo se resuelve esos problemas? También, ¿cómo hacer frente a datos que están fuera del país, ¿no? O sea, ¿cuál es la experiencia latinoamericana? ¿Cómo, por ejemplo, tratar de controlar algún dato que almacena, qué sé yo, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna u otra manera utiliza esos datos para ponerlos en el tráfico comercial. Entonces, son temas que me parece sumamente interesante, y en una visión prospectiva de la justicia constitucional peruana, tratar de debatirlas a efectos de poder hacer alguna modificación al código, ¿no? O sea, sería muy interesante que nos digas cómo está este tratamiento a nivel comparado. Esa sería mi intervención. Te dejo con la palabra, Oscar. Bien. Bueno, le decimos a la gente que puede preguntar por el chat, ¿no? Porque por ahí, si no lo están leyendo, Sí. no lo tienen. Sí, si ya quieren, pueden hacer sus preguntas y vamos incorporando. Bueno, en primer lugar, vamos a lo que preguntaba o lo que mencionaba Raúl. Lo ideal es que el habeas data sea un proceso totalmente independiente del amparo y del habeas corpus. Por supuesto que siempre va a haber que remitir subsidiariamente alguna otra norma, como ocurre siempre. Cualquier normativa especial va a tener que remitir subsidiariamente. Lo que pasa es que no hay que dejar que la mayoría sea lo subsidiario, sino que hay que regular con precisión lo que nos interesa, el núcleo duro del proceso. Yo cuando mencioné antes
que hay 2 cautelares específicas en la ley argentina. Eso está pensado precisamente para que por vía cautelar se pueda contener el daño, se pueda evitar el daño. Cuando digo contener es transitoria o definitivamente. Las 2 medidas cautelares que tiene la ley 25.326, que es la ley argentina del año 2000, son una directamente lo que sería que el dato no pueda ser informado de ninguna manera. Eso es una medida cautelar donde no hay ninguna posibilidad de que ese dato, sobre ese dato se dé ningún tipo de información. Por ejemplo, si yo aparezco como deudor en una central de información y yo acredito al juez que yo tengo recibos de haber pagado, por ejemplo, ante un notario donde es claro, es absolutamente claro que esa información prima facie está mal contenida en el banco de datos, ahí se produce lo que se llama el bloqueo, lo que llamamos habeas data bloqueador. Se produce el bloqueo de la información. Es decir, que si alguien le pide información mía a esa central de información, ni siquiera puede informar que hay una información que no puede dar. Es decir, ni siquiera puede decir dato bloqueado, no puede decir nada. Es como si esa información no existiera. Después hay una medida, o por ejemplo, más fácil, hacerlo más fácil, si es un dato de salud que ese banco de datos no tiene derecho a tener. Si hablamos de una central de información, obviamente información y financiera, económica, no tiene por qué tener un dato de salud mío o un dato de religión. No corresponde, no hace a la finalidad del registro y por lo tanto, inmediatamente el juez dispone el bloqueo de esa información. ¿Bloqueo hasta cuándo? Hasta que salga sentencia, y si la sentencia confirma lo dicho, ese dato desapareció desde el primer momento. Por supuesto, cuando yo, volviendo al ejemplo anterior, no tengo un recibo certificado por notario, sino que tengo un recibo que no se sabe si lo firmó o no lo firmó la otra persona porque no hay ninguna certificación, el juez no va a poder anular esa información, no va a poder bloquear esa información. Lo que va a hacer es la segunda medida, que es una suerte de anotación litigiosa. En el banco de datos se va a tener que asentar que ese dato está sometido a una discusión judicial en tal proceso y que el titular dice que esa información es falsa. Eso es como arranque. La medida cautelar es fundamental. Si uno logra la cautelar, luego lo que ocurra, lo que transcurra, bueno, será confirmar o no mi derecho, pero ya obtuve que ese dato salió de circulación o está contenido con el debido proceso informativo por otra información que completa de alguna manera esa información que debe tener quien la recibe para poder juzgar si me da o no me da un crédito. ¿Me explico? Ahora, con relación a si el proceso es un amparo, como plantea Raúl, o es un habeas data específico, a mí me gustaría un habeas data específico, pero si ese proceso de amparo está suficientemente dotado de las garantías necesarias de rapidez, de concentración, obviamente de este carácter tuitivo, inmediato, incluso frente a la duda, indubio pro habeas data, bueno, indubio pro persona en definitiva, indubio pro deudor, o como lo quieran llamar, indubio pro consumidor, porque en definitiva muchas veces somos también consumidores y se aplican las directivas específicas de derecho consumidor. Entonces, en este punto, lo importante es que sea efectivo. Y si va por un lado o por el otro no me preocupa tanto, lo que me preocupa es que sea efectivo. Prefiero un habeas data especializado con 2 versiones, en todo caso, si se quiere 2 tipos de habeas data, o uno mismo con un desdoblamiento procesal, pero, es decir, una primera etapa de acceso a la información si no me la dan, y una segunda etapa de ver qué hago con esa información. Una vez que sé lo que tiene el banco de datos, poder, dentro de ese mismo proceso, plantear las otras facultades que tengo, corrección, eliminación o lo que sea. ¿Me explico? Pero lo importante es que ese proceso sea efectivo. Por eso, repito, depende del gusto de cada uno. A mí el Código Procesal Constitucional peruano me gusta, me entusiasma, tal vez habría que remozarlo, pero quedó un poco flojo en esa regulación.
sobre todo porque quedó flojo porque tal vez no se supo bien cómo hacer con estas dos versiones o con estas dos, digamos, estos dos bienes jurídicos tutelados. Yo quiero remarcar en este punto que el derecho a la protección de datos es un derecho medial, es un derecho que sirve como medio para proteger a otros derechos. Y esto se conecta, no, es decir, y puede servir de protección prácticamente de cualquier derecho que se le ocurra. Y con esto lo voy a conectar con lo último que decía Gustavo, que tenía que ver con las personas fallecidas. Hubo en Argentina un fallo en el año 98, que es el fallo Urteaga, donde en un proceso de habeas data, que en realidad parecía más un habeas corpus colectivo, pero tenía forma de habeas data, se logró obtener información. En realidad no se logró una sentencia que ordenaba dar información. La información no se consiguió, sobre el paradero de una persona desaparecida durante la dictadura militar. ¿Qué pasó? Que obviamente esa información ya no estaba, pero un hermano de esa persona desaparecida, que no era el titular del dato, porque el titular del dato era la persona desaparecida, se refería a información de él, logró que se condenara al Estado Nacional, a la Policía Federal, al Ejército y al resto de las Fuerzas Armadas a brindar información de dónde habían quedado los restos, porque suponía que había muerto, de esta persona desaparecida. Es decir, hubo una posibilidad de tutelar lo que en esa sentencia de la Corte del año 98, que es fantástica, tiene varios votos separados, pero todos son muy buenos, se logró tutelar, fíjense, el derecho de esta persona al duelo y a enterrar a los muertos, además del derecho a la información sobre su hermano desaparecido. Es decir que, fíjense, uno piensa siempre en temas económicos, en temas de identidad, pero acá se pudo tutelar el derecho al duelo, el derecho a enterrar a los muertos, casi impensable. Esto dio origen a que en la ley argentina se incorporara específicamente la habilitación para los herederos forzosos, básicamente, y se puede extender en el caso de cuestiones económicas a los legatarios, porque obviamente esas personas tienen derecho a saber de la composición patrimonial de la persona fallecida. Pero sí, hay una legitimación que se extiende en el caso argentino. Incluso la propia ley argentina, al igual que la ley española del 92, que tomó como fuente, permitía la extensión también a las personas jurídicas, con lo cual hay un amplio margen de acción, un amplio radio de acción de este habeas data en Argentina. Que la Unión Europea nos declare acción de datos para los efectos de la transmisión directa de datos entre la Comunidad Europea y Argentina sin que requiera una autorización especial, lo que se llama declaración de adecuación. Eso se logró precisamente porque Argentina, a través de la protección judicial de la habeas data, porque recién tenía un órgano de control que estaba solamente y sigue estando solamente en el ámbito federal, y hay alguno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero los otros estados federados no lo tienen, se logró efectivamente demostrar que los datos estaban suficientemente protegidos porque había una acción, había un proceso constitucional y una acción regulada legalmente que daba garantía suficiente a los ciudadanos para poder proteger sus datos personales. Esto es muy importante, no es solamente simbólico, sino que es muy importante porque permite el comercio electrónico libre entre Europa y la Argentina. Uruguay también tiene esa declaración de adecuación, que está atrás de ello México, y así sucesivamente los restantes países están con esta idea de la adecuación. Pero sí, es muy importante tener un proceso rápido, efectivo, con celeridad, digamos, la palabra es efectividad, que se dé efectividad al derecho. Y esto se puede lograr de una manera u otra, vemos qué es lo que hay que poner en una ley para que ese proceso sea efectivo. Y sin cautelar, acá los amparos también demoran mucho, no se crean que son un problema peruano, nosotros tenemos muchas
compartimos muchas penurias, y una de ellas es la demora de los procesos de amparo. Pero claro, la cautelar ayuda, y ahí hay que afianzarse, ¿no? En esto hay que afianzarse. Habías dicho algo más, Gustavo, que no me quiero perder de contestarte. No sé si me faltó algo. No se escucha. Sí, yo creo que No se escucha, Gustavo. Oscar, ahora. Sí, yo creo que sí, en Sí, efecto, ahora sí. creo que es importante el tema de la cautelar. Has respondido lo que te he planteado. En todo caso, le voy a dar uso a la palabra a la señorita Sotomayor, Nicole Sotomayor, que quiere formularte una pregunta. Es estudiante de Derecho de Lupao. Bueno, Nicole. muy bien. Muy buenas noches, doctor Oscar Puccinelli, doctor ¿Qué Luis tal? Gustavo Stixi y el doctor Raúl Lozano Peralta. Y mi pregunta es la siguiente. Tras la evolución de la tecnología y la cibernética en la historia de la humanidad, se ha visto muchos casos, y ya lo había mencionado en su ponencia, en los distintos países de Latinoamérica como de Europa. Pero no ha existido una medida con respecto a la sociedad actual, cómo regular y proteger los datos de información, no solo almacenada en los bancos de datos, sino también aquella información muy susceptible que permite su exposición vulnerar o afectar otros derechos fundamentales. Como lo había mencionado el doctor Raúl Lozano, nuestra legislación peruana tiene una escasa regulación del habeas data, y muchas veces los casos que se ve en la exposición de esta información a la comunidad o a la sociedad afecta a otros derechos fundamentales. Entonces, quisiera saber su opinión, si es necesario que el habeas data se incorpore a la acción de amparo como una subgarantía del derecho constitucional, toda vez de que en estas situaciones se ven no solo casos de afectación a la exposición de una información, sino también la afectación al derecho del honor, al derecho de la dignidad, y puede ser también al derecho al libre desempeño o desarrollo profesional, académico, social, en fin, de una persona. A ver, te pediría que me vuelva, porque hubo un momento donde yo por lo menos lo sentí, no sé si era mi conexión a internet, como que se bloqueó un poquito lo que preguntabas. Entendí el contexto general. Si me podrías repetir exactamente la pregunta final. Sí, mi pregunta es la siguiente, doctor, que bajo estas situaciones en que manifestaba que la exposición de una información no solo conlleva a expresarlo ante otras personas, su conocimiento, sino también que afecta a otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho al honor, al derecho a la dignidad, al derecho de libre desarrollo de la persona en sus diferentes ámbitos. Sería necesario, bajo la normatividad que se presenta en la legislación peruana, incorporar el habeas data dentro de la acción de amparo, toda vez de que la afectación a la exposición de esa información conlleva a afectaciones de otros derechos fundamentales. Bueno, ahí te comprendí. Bueno, a ver, yo entiendo que no es imprescindible que esté dentro del amparo. Eso, repito, que depende mucho de cómo lo ve cada país. Lo importante es que basta con que tutele datos personales para tutelar cualquier otro derecho. Es decir, si hay un dato personal, un dato mío, un dato que se refiere a mí, que es falso, que dice, por ejemplo, que yo robé, evidentemente me está afectando el derecho al honor. Entonces, si yo tutelo ese dato, estoy indirectamente tutelando el derecho, no, más que indirectamente, directamente estoy tutelando mi derecho al honor. Entonces, que esté o no esté en el amparo, es más, le diría, si están claramente que el habeas corpus suele ser
el que define el radio de acción del amparo, porque el amparo en definitiva tutela todo lo que no tutela el habeas corpus. Si nosotros lo hacemos una acción independiente, nunca va a haber una discusión corpus. Y desde luego, algo que decía Raúl, que me parece muy importante, es que el tema de la vía previa, el amparo no requiere vía previa. Lo único que requiere, la habeas data, lo único que requiere, y eso es así en nuestra legislación, a los efectos de evitar judicializar absolutamente todo de manera directa, una intimación. En el caso de un ente privado, una intimación por el plazo que dice nuestra ley, que es una intimación breve de días, a que deje sin efecto la conducta que está teniendo. Si eso no se responde, si eso a eso no se hace lugar, ahí queda habilitada la acción de habeas data. Y lo mismo frente a la administración pública, frente al Estado, el mismo plazo. No hay que hacer un expediente administrativo, una vía previa que requiera una resolución de meses. No, una intimación, y si en el tiempo dado, que son 5 días, no se lleva adelante, se va a la acción directamente, con una aclaración, que también es muy importante, porque cualquiera de ustedes me dirá, bueno, pero en 5 días, si está en internet, eso ya cundió por todos lados, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué efectividad tengo? No. Usted puede ir, en el caso de urgencia, puede ir directamente al problema de costas que tendrá que resolver el juez, pero usted puede obtener, miren, acá usted tiene un problema de protección de datos, lo plantea hoy y mañana le sale a cautelar, y si lo plantea muy temprano la puede sacar en el mismo día. No sé si me explico. Es decir, y eso es lo que hace falta. Por supuesto, el juez dirá, uy, usted no hizo la vía previa que dice la ley, pero claro que hay jurisprudencia que cuando no hay tiempo muchos casos de filmaciones o videos trucados de personas que han presentado como escorts en páginas de internet, que no eran esas personas, que han sacado de contexto o que han trucado los videos. ¿Usted qué va a hacer? No puede esperar 5 días, no lo puede hacer. Por supuesto que va a tener muchos problemas desde el punto de vista tecnológico, porque si usted lo que quiere es parar algo que va por WhatsApp, le va a ser difícil, no le va a ser fácil, pero obviamente, y no lo va a poder conseguir muy rápidamente, por ahora no lo va a poder conseguir muy rápidamente. Pero bueno, eso es algo que es un gran desafío a ser mucho más efectivo desde el punto de vista práctico con determinadas plataformas, porque también lo decía Raúl o Gustavo, no recuerdo quién de los dos, hablaba del problema de la protección de los datos fuera de las fronteras de un país. Y en este punto les quiero remarcar que precisamente el Reglamento Europeo de Protección de Datos protege fuera de la Unión Europea a cualquiera que trate datos de europeos, los considera sujetos obligados a cumplir con la normativa de protección de datos y por lo tanto a cumplir las órdenes de los órganos de control y por lo tanto susceptibles de ser condenados a sumas cuantiosas, que han escuchado ustedes, millones de dólares que se han multado, por ejemplo, a YouTube o al mismo Facebook por difusión de información sin el debido control o el respeto a la autodeterminación informativa. Es decir, que no es que todavía estamos en pañales en la protección internacional, pero esa protección, por lo menos desde las normas más actuales, y repito, el Reglamento General de Protección de Datos es el mecanismo más potente que existe hoy en el ámbito europeo, en ese punto, evidentemente, hay un esfuerzo que tenemos que hacer todos. El mismo reglamento, por ejemplo, lo que trae para adentro de la Unión Europea, y nosotros lo podríamos hacer perfectamente para el ámbito latinoamericano, para complementar esto, es que yo, por ejemplo, estoy en España y el dato mío tiene origen en Suecia y
yo presento mi reclamo ante la autoridad de España y ella se encarga de hacer todo el trámite con las autoridades suecas. Yo no me tengo que mover de mi casa siquiera. Y allí hay una protección en cualquiera de los países a través de este sistema que se llama sistema de ventanilla única. Yo voy ante uno y, por supuesto, el que se va a defender en Suecia va ante su autoridad de control y se hace todo virtual, por supuesto. Estamos en la era de las telecomunicaciones. Y esto tiene efectivo, y la gran discusión hoy en Europa es quién va a ser el que va a aplicar la sanción. Porque algunos, claro, el que uno lo presenta en un lado, pero el otro también tiene competencia, bueno, a ver quién aplica las sanciones. Ahí también hay una discusión, ¿no? Y como yo también puedo pensar, por más que sea español, supongamos, no es mi caso, pero supongamos que yo fuera español, bueno, como esto tiene trascendencia en toda Europa, por ahí me conviene hacer la denuncia sin moverme, hacerla, por ejemplo, no sé, en Francia, porque son más, como sigo, soy ciudadano europeo, son de poner multas más altas. No sé si me explico. Hay toda una cosa que se está moviendo. Si ustedes leyeron algo, Facebook está tratando de mejorar su imagen a través de una corte internacional que está creando, que la va a controlar con ciertas personalidades del mundo que le van a decir qué es lo que está haciendo mal en materia de protección de datos. Vamos a ver cómo funciona, pero bueno, por lo menos se está autorregulando con autoridades científicas que tampoco van a borrar con el codo lo que escribió durante toda su vida con la mano, ¿no? Ahí está Catalina Botero, que fue relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Una persona que por ahí, repito, no va a ir a borrar con el codo lo que hizo durante tantos años. En esto, bueno, los esfuerzos todavía son insuficientes, pero hay que seguir construyendo en este punto. Muy bien. Realmente ha sido muy enriquecedor esta jornada, estimado Oscar. Te agradecemos mucho. Lamentablemente este año no vamos a poder tenerte en el Perú por la pandemia. En realidad solo la pandemia te ha detenido, Oscar. No canten victoria todavía porque faltan meses, ¿eh? No. El Perú por ahí en algún momento capaz que me pego una vueltita, si nos permiten la pandemia. Estás bienvenido, seguro te vamos a volver a tener con nosotros. Bueno. Tú sabes que con Raúl Lozano impulsamos mucho una corriente de pensamiento coalicionalista por el norte. Sí, lo sé. Seguramente vamos a coincidir. Estamos programando un evento, un congreso internacional en la siguiente parte de lo que resta del año, así que ya te convocaremos también en su oportunidad. Agradecerte nuevamente a nombre de la Universidad Privada Antenor Rego, del Instituto de Derecho Público, por esta importante participación y jornada sobre un tema tan interesante y tan actual como el habeas data y los derechos que hoy en día se almacenan en los bancos y soportes informáticos ligados, repito, a la era cibernética. Así que quedan varias cosas en agenda. Nuevamente, nuestro eterno agradecimiento y a todos los chicos que están presentes en el Zoom y también por el Facebook Live. Vamos a dejar grabada esta conferencia con fines eminentemente académicos. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Raúl, también por la presencia y buenas noches. Gracias, Luis. Gracias, Gustavo. Gracias, Raúl. Gracias por todo. Hasta la próxima. Gracias, Oscar. Encantado. Gracias.